Listo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien su confinamiento. Mi nombre es Daniel Castillo. Como saben, pues he estado grabando algunos podcasts, algunos videos para compartir un poco de información. Y bueno, en esta ocasión les preparé algo muy interesante. Tengo como invitado a un viejo amigo de hace ya, muchísimos años, un amigo italiano que se llama Lino Basanese. Lino, quiero que nos comparta su visión de cómo han vivido lo del COVID. Él ya nos platicará un par de versiones, una versión italiana y una versión griega. Bueno, brevemente les platico. Lino lo conocí en la Ciudad de México hace algunos años, en la Universidad Alliant. Estaba estudiando, participó en alguna conferencia para la Indesol en aquellos años. Y bueno, aunque ahora no se dedica al 100% al uso de la tecnología, Lino está en otros negocios. Bueno, yo creo que es mejor darle la bienvenida a Lino y que él nos platique toda esta experiencia. Lino, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Estás en Italia o en Grecia? Gracias, gracias. En Grecia, gracias todo está bien. Estoy en Grecia con mi familia, estamos encerrados en la casa ya desde hace un mes. Y bueno, aquí el confinamiento llegó un poco más tarde de lo que se ha pasado en Italia, porque en Italia tienen más de, no más, pero digamos casi 2 meses en esto, mientras que aquí en Grecia ha llegado un poco más tarde. Y el hecho de tener que estar encerrado en las casas también ha llegado un poco más tarde. Oye, Lino, platícame, bueno, a ver, ¿qué pasó? Te pregunto esto porque justo ayer en México se acaba de declarar la fase 3, que es una fase, pues, tengo entendido que donde tenemos que echarle más ganas para estar confinados. Pero, a ver, platícanos qué pasó, por qué ha habido, desde tu punto de vista, tantos enfermos en Europa, no solo en el caso italiano, sabemos que también España, Sí. Francia. ¿Qué sucedió? Platícanos la historia, cómo ocurrió todo allá en Europa, si nos puedes platicar. Claro. Bueno, hay que decir que yo soy italiano y el primer país que fue infectado de manera masiva fue Italia. Es un poco interesante ver que el primer contagiado se dice que hubiera sido en Alemania, pero Alemania tiene un nivel de muertos muy bajo. Entonces, ¿qué pasó en Italia? En Italia, desde el momento en que encontraron los primeros contagiados, se subió inmediato la curva, el nivel de la cantidad de infectados muy pronto y muy rápido. Y es probable que había ya mucha gente que tenía el coronavirus países sin haber hecho el tampón, entonces nadie hubiese detectado la enfermedad. ¿Y qué pasa en Europa? Europa es un continente un poco más viejo, entonces la gente es seguramente más vieja y esta enfermedad puede matar también a gente, pero la mayoría de los muertos son personas de una edad mayor con otros problemas. Y, y qué pasó también es que al principio el COVID lo vimos puede ser como una enfermedad asiática que afectaba a China y no fue tomado tan en serio por la gente. Mi impresión, en tanto que italiano, fue que desde el principio hubo de parte del gobierno un poco de confusión, pero mesuras bastante estrictas y la gente no siempre siguió muy disciplinadamente. Y eso seguramente contribuyó
la subida de los casos, de las enfermedades y de los muertos. Ok, entonces no lo tomaron tan en serio y pues el contagio fue masivo, podemos pensar, ¿no? Sí, sí. Eh, Por contra, el caso de Grecia es un poco diferente porque Grecia es un país más pequeño, con menos necesidad sanitaria y que sale desde hace años de crisis económica. Así que la gente vio al ejemplo italiano. En ese tiempo, hace un mes y una semana, había Italia como el lugar donde había el mayor nombre de enfermos. Todavía no había subido España, Francia y los otros. Y Grecia, el gobierno de Grecia tomó medidas muy fuertes de confinamiento desde el principio, cuando no había todavía casi había un porcentaje muy baja de enfermos y de contagiados para evitar la situación específicamente que estuvo viviendo Italia. Y funcionó, es decir, que la gente lo tomó en serio también. Desde el principio la gente hizo que tenía que hacer un poco, lo que le aconsejaba, le ordenaba más bien el gobierno, y se quedó en la casa en todas las situaciones en lo que fuera. Y el resultado es que Grecia tiene un porcentaje de muertos y de contagiados muy, muy baja. Muy baja. Oye, y actualmente escucho que ya en Europa empiezan ya los programas para reactivar la actividad económica, valga la redundancia, y regresar a las calles, pero lo están haciendo muy paulatinamente. Lino, platícanos cómo está la gente, de lo que tú sabes, cómo se sienten las personas, sobre todo en Italia, ¿no? De tener igual tantos muertos masivos. ¿Cómo es la atmósfera emocional en ese momento, en este momento? Que la palabra mejor es agotada, porque al principio la gente era un poco, al principio la gente lo tomó un poco con muchas ganas de seguir en ese programa porque es bastante duro. La gente no es enferma, no está enferma. Entonces, a alguien que no tiene ninguna enfermedad, de tener que quedarse en la casa sin ninguna razón tan aparente, le parece muy duro. Y pero se vieron también las imágenes de muchos muertos. Todavía hay casi 400, 500 muertos a día en Italia a causa de esta enfermedad. Y creo que eso impactó también el humor y la comprensión de toda la gente de lo que es el coronavirus. Es cierto que siempre ha sido un problema la economía, mucha gente, sobre todo en el norte de Italia, que es muy industrializada, se quedó enfocada en cómo podemos seguir con estos trabajos, no solamente sino también con la economía, como tú dices. Y esta es una gran pregunta ahora. Ahora la gran pregunta de todos es cómo integrar a un regreso a la economía, a una economía no como la que había antes del coronavirus, pero que tenga algún nivel de presencia y de continuidad sin que se suben otra vez todos los contagiados. Y lo vemos de las noticias. ¿Cómo está la gente ahora? Creo que nadie ahora en Italia está... todo el mundo ha comprendido lo que es el coronavirus, que es una enfermedad muy peligrosa, y hay dos lados, el lado sanitario y el lado económico. En Italia, más gente se ha enfocado en el lado económico. Eh, y en Grecia veo que la gente ahora
todavía tiene el aspecto sanitario todavía en la cabeza y el económico es para después. Nosotros estamos Una pasando respuesta algo muy parecido. a tu pregunta, como yo tampoco lo esperamos de los gobiernos, las decisiones de cómo regresar poco a poco a una vida más parecida a la que había antes. Lo que entiendo son con distanciamiento social, con máscaras, saliendo a la calle con máscaras. Las oficinas han empezado otra vez a trabajar, no solo las oficinas, sino también las fábricas en Italia. En estos días están empezando con medidas de distanciamiento y de desinfección. Sé de algunas grandes empresas que han empezado por primeras con una fuerza de trabajo y de producción del 10% de lo que tenían antes, pero es más de lo que se ha tenido abierto en estos 2 meses ahora. Nino, más o menos, ¿cuántos, hasta el dato que tú tienes, hasta el día de hoy, cuántos muertos tienen en Italia? ¿Tienes el dato? Sí, mira, el dato en Italia es de 25.000 muertos Ok, al día de hoy. ok. Y entonces, en este momento hay 100.000 infectados. Esto no es, no se puede tomar muy en serio porque depende de muchos factores. Cada país hace más tampones, eso cambia mucho por país. Lo que es muy importante es la cantidad de gente que tiene necesidad de hospitalización, de quedarse en hospital con más, ya, ya saben todos, con respiradores, terapia intensiva. Esto es un dado muy importante y se ha bajado en Italia. Este dato no lo tengo a la mano ahora, pero se ha bajado bastante para que no sea peligroso por el país Italia. Es decir, que estos meses se ha subido mucho la capacidad del país de tener enfermos que necesitan terapia intensiva y ahora los enfermos se puede atender sin que el sistema sanitario Colapse. se colapse. En este momento veo 2.000, más o menos 2.400 personas son enfermos de manera crítica. Entonces, en hospital y necesitan necesitan atención. Claro, y bueno, y como tú bien mencionas, al final Europa e Italia tienen personas, sobre todo enfermas, de adultos mayores, Sí, y esto ha incidido mucho en la cantidad. También lo sí, comento porque nosotros en esta fase 3, según este dato que veo ahora, en México tenemos 9.501 confirmados y tenemos 857 muertes. Pero tengo la impresión de que muchas personas se están confiando y en esta tercera fase están saliendo a la calle otra vez, ¿no? Y lo consideramos todavía un riesgo porque, bueno, ya tenemos, por ejemplo, en México el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, ya está hasta el tope de gente. Y ujú. bueno, sigue siendo peligroso el considerar que este virus no existe y que no es peligroso, ¿no? Sí, sí. Creo que es muy importante que cada uno siga lo que dicen las autoridades sanitarias y después, abajo de las sanitarias, las autoridades políticas, porque son ellos que tienen el pulso de la situación y en este momento hemos aprendido aquí en Europa, en Italia, en Grecia, sobre nuestra piel, que hay que tomarlo en serio y que no es una enfermedad que no mate, es una enfermedad, no es la gripa, eh,
tiene un impacto muy fuerte sobre todo el sistema sanitario, los hospitales, porque necesita una hospitalización muy larga y camas que quedan tomadas. Ningún sistema sanitario al mundo, creo, sería capaz de un gran nombre de casos activos. Seguramente en Italia, ¿qué ha pasado? Tengo el ejemplo de dos regiones. Lombardía es la región Milán y Véneto, la región al lado de donde vengo yo, la región de Venecia. Entonces, Pero es la región Lombardía es... de Vicenza, ¿verdad? Sí, sí. Vicenza está en Véneto, que es la región nordeste, donde está Venecia, la ciudad más conocida. Justo al lado está Lombardía, que es otra región donde la ciudad más conocida es Milano. Y Lombardía con Milano ha sido el foque de los casos en Italia, y Lombardía ha sido muy afectada por el coronavirus, todavía queda muy afectada. Eh, También porque económicamente es más abierta a China también al principio, pero puede ser que había gente ya desde hace tiempo en Lombardía con la enfermedad que se hubiese detectado. Hay dos ejemplos diferentes de Lombardía. En Lombardía, en un sistema con muchos hospitales privados de excelencia, el sistema no quedó capaz de sostener esa cantidad de gente enfermas y murieron en un porcentaje muy alto. Del otro lado, en Véneto, la sanidad es regional en Italia, cada región se ocupa de su región, entonces no es centralizada desde el gobierno de Roma. En Véneto tomaron desde el principio otro ejemplo tomado de Corea del Sur, hecho muchísimos tampones alrededor de la gente enferma. Así que cuando hay alguien enfermo, todos los familiares y el círculo de los que trabajan con él se le hace un tampón para ver quién queda con la maladía y quién no. Y también la sanidad en Veneto es buena, y más distribuida y con idea de sanidad pública. Menos excelencias, pero más distribuida en el territorio. Lo que hemos aprendido es que no funcionan muchos grandes centros de excelencia, sino pequeños centros en todo el territorio, porque el desplazamiento de un enfermo de su casa hasta el hospital es en ese trayecto que puede pasar su maladía a todos los otros. Un problema inicial fue que en Italia fueron los mismos hospitales, Sí. donde se enfermó mucha gente, y muchos doctores y muchos que trabajan ahí. Enfermeras, etcétera. Claro, entonces creo que muy importante aprendimos en Italia es dividir los enfermos de coronavirus, que son muy contagiosos, de todos los demás que se van al hospital. Por ejemplo, crear unidades afuera del hospital que tratan ese tipo de maladía, un poco de manera distribuida en el territorio. Sí, de manera muy específica nada más, separar a los enfermos por COVID, Sí, para que no contagien a los otros. y pequeños distribuidas en el territorio, un poco a todos lados, así que los enfermos tengan que viajar mucho tiempo de su casa hasta el hospital, porque de los infectados fueron por esa razón. Gente que de su casa
en lo que se tiene trasladaban que, sí, a sí, los hospitales, en el traslado se resultaron contagiados. sí. Wow. Y además esta maladía no se ve por 2 semanas, Mm, entonces es un poco como un viaje al futuro. Lo que mm, ves ahora es la situación desde hace 2 semanas. Los números que ves ahora son de la gente que se enfermó hace 15 días. Y cómo es la gente ahora lo vas a ver en 15 días en nombres de infectados y de muertos. Por más o menos este periodo de tiempo no se puede detectar ni siquiera con el tampón la maladía. el tampón te refieres que es una prueba? El ¿Un tampón test? es el test para ver si alguien tiene coronavirus. Ah, ok, ok. Las pruebas, muy bien. Las pruebas. Ok. Ok, ok, Lino, pues muchas gracias por este testimonio. ¿Cómo han dividido en fases? ¿Cómo lo están manejando, por lo menos en Grecia? ¿En qué fase van para terminar este confinamiento? ¿Cómo lo están manejando en Europa? Bueno, el ejemplo de Grecia, voy a tomar, es muy bueno porque tomó medidas muy estrictas de confinamiento en la casa muy temprano, con muy pocos casos, y la gente lo aceptó. Es decir, escuelas encerradas, negocios, ya saben todos. Em, las medidas fueron dadas de un día al otro, sin que saliera en la prensa o en Facebook o en otro lado, en los social media antes. Así la gente tuviera que cumplir con las reglas desde el punto. Ahora creo que Grecia va hasta se va a abrir, pero todavía no ha dicho nada. Creo que la apertura va a ser de la misma manera de cómo encerró el país, un Mm, poco más gradual, pero sin comunicar mucho a la gente para que la gente no le tome demasiado a la relajado. ligera, ¿no? Sí. Mm, interesante. Lino, por último, am, sé que tú eres muy humanista por tu formación. ¿Qué piensas qué lección puede dejarnos esta pandemia que ha demostrado pues que es muy frágil nuestro sistema y nuestro modelo de vida, ¿no? Para ti, ¿qué lección o qué experiencia te ha dejado este problema Ah, del COVID? bueno, esta es una pregunta filosófica. Algo que me gusta, bueno, no es bueno decir pero digamos algo que aprecio de la situación, que por otro lado es muy trágica porque están muriendo muchísimas personas en el mundo, pero aprecio que tenemos una oportunidad, humanidad, todos, ricos, Ujú. pobres, la entera humanidad, de pensar un poco mejor a lo que es el estilo de vida y la manera en lo que los hombres nos estamos portando en el mundo. Ya mucho a los animales que salen en las calles de las ciudades, se ve la polución, la contaminación que se ha bajado en muchos lados del mundo, y todos tenemos, a fuerza, tenemos que enfocarnos en cosas eh, más reales, es decir, la familia, el hogar, la comida, la belleza de lo que alrededor de mi ventana, cosas muy pequeñas que no siempre tenemos el tiempo y las ganas de aprovechar la temporada. Es una esperanza, no la veo mucho buena del mundo, pero es más una esperanza que esta sea una ocasión de la humanidad de pensarse como
parte de todo lo demás de la tierra. No como los dueños, sino una componente de todo lo que nos está alrededor y de respetarlo más, obviamente. Ah, ya casi para cerrar, claro, Amici, ¿qué le podrías tú sugerir en tu experiencia a la gente que va a escuchar este, este video? ¿Qué le podrías sugerir a la gente de México, que además tú conoces, ¿no? Conoces este Sí. país. Mm. Bueno, el sugerimiento es de comer y gustar comer bien en la casa, quedarse en la casa y estar en contacto con los queridos en la casa o afuera de esta manera. Y aprovechar de ese tiempo por dormir y relajarse, esperando un poco, disfrutando de manera creativa. Los mexicanos son muy, muy creativos siempre. Seguro que van a tener maneras alegres y creativas de pasar estos tiempos encerrados en la casa, siguiendo las indicaciones de los gobiernos y siempre estando al tanto de las noticias para ver si podamos regresar poco a poco a una vida más parecida a lo que teníamos antes. Esperando. Oye, pues Lino, pues muchas gracias por compartir tu historia, tu experiencia de cómo lo viven allá. Y espero que nos reunamos próximamente para tomar otro espresso temprano, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Tomamos espresso Sí. a la matina, ¿no? Y bueno, pues un abrazo allá a tu familia y que todo esté mejor Gracias. y seguimos platicando por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Un saludo. Chao, Muchas Caro. gracias a todos. Chao. A Chao. todos.